Muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Vamos a dar inicio a la segunda sesión sobre el tema de institucionalidad. Me acompañan en el escenario aquí la señora Patricia del Río, el doctor Gonzalo Portocarrero y el doctor Alfredo Bular. La señora Patricia del Río obtuvo el grado de bachiller en Lingüística y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también completó sus estudios de maestría en Lingüística. Es columnista del diario El Comercio y conductora de varios programas de RPP. Creo que no necesita mucha presentación. La vemos en la mañana, en la tarde, en la noche, en los diferentes medios de comunicación. El señor Alfredo Bular es abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Derecho por la Universidad de Yale. Es socio del estudio Bular, Falla y Escurra Asociados y expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, el INDECOPI. Doctor Gonzalo Portocarrero estudió Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Sociología en la Universidad Mayor de San Marcos, pero además es doctor en Sociología en la Universidad de Essex, Inglaterra. Actualmente, doctor Portocarrero es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quisiera que les dé un fuerte aplauso a nuestros invitados. Por favor. Continuando la sesión anterior, el tema que vamos a hablar de nuevo es institucionalidad. En la sesión anterior se habló en términos generales y bastante específicos del tema de institucionalidad y, por ejemplo, el doctor Percy Medina habló que en el tema de la institucionalidad política, los partidos políticos eran la base fundamental de ella. Yo quisiera preguntarle al doctor Bular, desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales focos o problemas o deficiencias de institucionalidad en el Estado peruano? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación del CADE a participar. Hacía ya un buen tiempo que no participaba en el CADE universitario y siempre es muy grato poder compartir opiniones con gente que creo que está proyectándose como líderes o los líderes futuros de nuestro país, ¿no? Respecto a tu pregunta, yo creo que es importante entender bien cuál es el rol de las instituciones para entender cuáles son las reformas institucionales pendientes en el Estado peruano, que son muchas, son muchísimas, ¿no? A mí me gusta mucho usar el esquema de análisis que usa Douglas North, que es Premio Nobel de Economía, y que define las instituciones como reglas de juego, ¿no? Son las reglas con las cuales jugamos un juego. Y hay distintos juegos en la sociedad. Hay el juego económico, el juego político, el juego social, el juego cultural. Y estas reglas funcionan cuando se cumplen básicamente tres tipos de instituciones. Lo que se llama las reglas formales, las leyes, los reglamentos. Lo que se llama los sistemas de enforcement o cumplimiento de esas reglas es que la gente cumpla, no basta que la regla esté escrita. En el Perú, si todas las leyes se cumplieran, viviríamos en un mundo muy distinto, sino que esas normas sean cumplidas. Y en tercer lugar, lo que se llaman las reglas informales, que son hasta más importantes que las anteriores, que es la cultura de las personas. Buena parte de nuestra conducta está determinada por la cultura. La puntualidad es un ejemplo, ¿no? Ninguna ley obliga a ser puntual, pero la puntualidad ayuda a ahorrar tiempo, a respetar a los demás, genera este tipo de reglas. ¿Qué nos falta de este tipo de reglas en el Perú? Faltan en muchos aspectos, pero yo quisiera concentrarme en dos aspectos particularmente importantes. Uno son las reglas del juego político. Las reglas del juego político en el Perú están muy mal estructuradas. Generan un mecanismo de competencia mal pensado desde el punto de vista político. Y esto genera que todas las elecciones nosotros tengamos que ver partidos totalmente diferentes, básicamente basados en la idea de caudillos. No existen realmente partidos políticos en el Perú. Incluso el ejemplo del APRA, que es el que se suele usar como un partido político, bueno, el APRA tiene vigencia principalmente porque tiene un líder muy fuerte y muy reconocido. La verdad que si no lo tuviera, posiblemente el APRA se hubiera diluido hace mucho tiempo. Si ustedes estudian la célula de votación de la última elección, se darán cuenta que los principales candidatos identificaban con logos o signos que estaban vinculados a los nombres del candidato, no al nombre del partido. La K de Keiko, el PPK
Castañeda no usaba su nombre, pero usaba un signo que emulaba su rol en el Instituto Peruano de Seguridad Social, porque el símbolo de su partido era de ese estilo. Toledo usa una T, es decir, son personas y no hay partidos. ¿Y por qué no se generan partidos en el Perú? Porque el juego político tiende a eso, tiende a que individualicemos demasiado los sistemas de voto preferencial, el sistema de elección al Congreso es un sistema proporcional, con lo cual, la verdad, uno no sabe quién es el congresista que lo representa. Yo propongo siempre que se utilice un sistema de distrito uninominal, por lo cual cada uno de nosotros vota por un candidato en un distrito más pequeño y entonces sabemos quién nos representa y esto genera una competencia política mejor estructurada. Si ustedes ven lo que pasa en los países desarrollados o que tienen instituciones sólidas, usualmente no van a encontrar 15 partidos políticos presentándose a una elección, que además no son partidos políticos, sino son agrupaciones temporales, que usualmente se organizan en torno a un caudillo, sino lo que van ustedes a encontrar son 2 o 3 partidos que además no son muy diferentes. Es decir, los demócratas y los republicanos son distintos, pero no son tan distintos. Si ustedes van a los 3 principales partidos alemanes pasa lo mismo. Es decir, uno no teme que con una elección se va a voltear todo, como nos pasa a nosotros en cada elección. Estos sistemas se basan en el juego político, cómo está organizado el sistema electoral, renovación por tercios del Congreso, no se elige, como acá hacemos, que elegimos al presidente y al Congreso completo en una sola elección, con lo cual hay continuamente la posibilidad de un cambio brusco y entonces las reglas de juego que la política genera no solo están mal estructuradas, sino que impactan otras reglas de juego, como las reglas de juego económico, etc. Yo siempre uso este ejemplo porque creo que es muy gráfico, ¿no? Pero en los partidos, en los países que han consolidado su institucionalidad política, es como la Coca-Cola y la Pepsi, ¿no? Son diferentes, pero son bien parecidas. Entonces, uno cambia y gira, pero la verdad no hay un cambio brusco, dramático de una elección a otra. Uno no espera que todo cambie, uno va a ajustes, a veces un poco más de izquierda, un poco más de derecha, hay alternancia, lo cual va balanceando los intereses de todas las personas. Y la segunda reforma, y por razones de tiempo voy a referirme, simplemente la voy a mencionar, creo yo, tiene que ver con el enforcement, con el cumplimiento de la ley. En el Perú, como decía, hay muchas leyes, pero no se cumplen. Y yo creo que si uno tuviera que priorizar dónde invertir los recursos de reforma institucional, yo diría Poder Judicial, es central. Es algo que virtualmente ha cambiado muy poco en los últimos años, ha habido muy pocas experiencias de mejora, sigue siendo una institución muy ineficiente, con poca comprensión de los problemas que tiene que resolver, muy impredecible, y cuando las reglas no son predecibles, la gente no sabe qué cosa cumplir, con lo cual en el fondo no existen reglas. Y cuando no existen reglas, el juego se parece a estos partidos que organiza uno el fin de semana con sus amigos jugando en la calle poniendo 2 piedras, parece una pichanga. Y el juego económico, el juego social, se vuelve una pichanga cuando no hay un árbitro que ponga reglas y aplique un conjunto de reglas más o menos predecibles. Eso genera el desorden, la poca predictibilidad en la actividad económica, la poca predictibilidad en la actividad social, y yo creo que por eso concentrarnos en las reformas del político y las reformas judiciales y su complemento, que es la reforma policial, que bueno, también están bastante vinculadas a eso, son centrales en el futuro próximo. Muchísimas gracias, Alfredo. Yo quisiera rescatar algo sumamente importante que ha mencionado Alfredo en la primera parte de su intervención, que la institucionalidad es el conjunto de reglas. La institución del fútbol no son necesariamente los equipos de fútbol, sino son las reglas con las que se juega el fútbol. 90 minutos, 2 equipos de 11 jugadores, gana el que mete más goles, se establece cuando hay offside, etc. Las reglas del tenis son diferentes. Yo creo que ese tema que ha resaltado Alfredo es sumamente importante, porque a veces pensamos que la institucionalidad son estamentos. Los estamentos son el contenedor de la institucionalidad. Pueden haber partidos políticos, muchos, pero las reglas del juego político son los que hacen la institucionalidad política. Las reglas, la legislación es la que hace la institución, no el Poder Judicial, la primera instancia, segundo, Tribunal Constitucional. Eso está bien, pero si no se juegan las reglas, si no se respetan las reglas, si no están bien establecidas, no hay institucionalidad. Creo que es una remarca que yo quería hacer para que la cosa quede muy clara. Y dicho esto, pasaría la palabra a Patricia del Río, quien nos cuente si es que en el Perú realmente hay reglas.
o se respetan las reglas? Dos preguntas distintas, ¿no? Yo justo escuchando a Alfredo y pensando, bueno, gracias por invitarme, en realidad para mí es un honor estar acá. De todos los CAEs, a mí el universitario es siempre el que más me emociona. Supongo porque todos tenemos ganas de regresar algún día a la universidad, de donde nunca debimos haber salido, ¿no? De ser la época más feliz de nuestras vidas. Y porque también uno ve que está frente a un público que tiene todo por hacer. Nosotros ya hicimos bien o mal, pero ya hicimos. Nos queda por hacer mucho, pero mucho menos que ustedes. Y claro, yo me preguntaba, la palabra institucionalidad, que además es casi tan compleja gráficamente como el concepto que trae, normalmente nos suena algo lejano. Estas instituciones que están ahí, tutelares, enormes, a las que yo no pertenezco, no funcionan, ¿no es cierto? Y, en fin, me malogran la vida, si quieren, ¿no? Y sin embargo, para que una institución funcione tienen que pasar varias cosas. Lo que señala Alfredo, ¿no es cierto?, que sean efectivamente modernas, que las reglas sean las apropiadas, pero se necesita un público que esté dispuesto a participar de ellas. Y nosotros somos un país profundamente desinstitucionalizado. Ustedes son personas que viven en un país y por lo tanto participan de una desinstitucionalización diaria. Y claro, la pregunta es, ¿por qué jugarse una pichanga en la calle en lugar de hacerlo en un estadio, siguiendo las reglas con un árbitro y con los equipos bien estructurados? ¿Por qué escogemos la pichanga en lugar de entrar a jugar como debe ser? Y la respuesta es que por años la posibilidad de hacerlo institucionalmente fue nula. Si algo caracteriza a las personas de mi edad que Gonzalo estudió conmigo en la universidad, por ejemplo, que crecimos entre los 80s y 90s, que cuando íbamos a la universidad con ustedes tratábamos de hacer una vida más o menos normal, era que ni una sola institución funcionaba. Entonces, si había un atentado, no había un policía que te protegiera, no ibas a ir a un poder judicial, pero tampoco funcionaban cosas tan básicas como no había transporte público, no prendía la luz, no, nada. O sea, entonces nos convertimos en una suerte de desamparados sobrevivientes en un mundo donde, a diferencia del que viven ustedes, donde hay determinadas reglas que funcionan, nosotros sobrevivíamos como salvajes. El concepto para mí opuesto al de institucionalidad es el de yo hago las cosas a mi manera. Como no hay reglas, yo me las arreglo como pueda, yo me convierto en una especie de self-made man chicha, ¿no? Salgo adelante con lo mío. Me vuelvo individualista y me banco mi desarrollo, mi futuro y el mañana estar vivo y tener un futuro simplemente por mis propias características. Cuando aparecía el Estado de manera institucional, en mi época por lo menos, solo aparecía para fregarte la vida, ¿no? Si tenías un carnet universitario y había un policía y te pedía el carnet universitario, entonces si había una revuelta de chicos en la esquina, podía ser sospechoso de pertenecer a un grupo terrorista. Es decir, el Estado se presentaba en su institucionalidad como algo que en lugar de facilitarte la vida, te la complejizaba. Fujimori, cuando suspende el Congreso en el año 1992, no sé si ustedes alguna vez, que son bastante jóvenes, han escuchado todo el discurso. El Congreso es una de las cosas que se vuela ese día. Fue Congreso, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Contraloría. No quedó en pie una sola institución. Pero vamos, Fujimori no dijo las voy a borrar del mapa, dijo las vamos a fortalecer. Esa fue la gran oportunidad de tener instituciones nuevas, reformadas, acordes con un país que necesitaba árbitros y que no los había encontrado durante años. Y eso no obtuvimos. Lo que obtuvimos fue lo contrario. Esa supervivencia, esa política de yo hago las cosas a mi manera, de esa política de no hay reglas, se extendió a todos los niveles. A todos los niveles. Esa famosa política chicha que vemos en nuestros partidos políticos, lo veíamos también en absolutamente todos los estamentos de la sociedad. Siempre pensamos en el espantoso tema del narcotráfico, en el horrendo tema del terrorismo que nos atacó durante esos años, en la hiperinflación, en los atentados contra la democracia. Yo creo que lo peor que pasó durante esos años fue la desinstitucionalización. Nos volvimos un país de salvajes que sobrevivían como podían. Y eso tiene su lado bueno. Mucha gente sobrevivió gracias a ese espíritu. Pero a ese señor que puso su puesto en la parada, viniendo de la sierra, huyendo del terrorismo, porque
nadie lo iba a proteger si él no se protegía, así que agarró a sus hijos, sus 4 cosas y se vino a Lima. Puso su puesto en la parada, se sentó en el suelo, empezó a vender papas y 10 años más había mandado a sus hijos a la universidad. Trátenlo ahora, pues, de meter al mercado mayorista de Santa Anita. ¿Qué te va a decir? No, ¿para qué? Yo no necesito nada de lo que tú me estás ofreciendo. Yo he podido solo. Difícil, pero nosotros tenemos una excusa. A nosotros nos caía la bomba en la cabeza, estudiábamos como podíamos, nos bañábamos a oscuras, estudiábamos con vela. Ustedes no. Así que ya no me vengan con que ya que flojera el Poder Judicial, si me para el policía yo no le hago caso, me chupo en la noche. No, ya no, pues. ¿Qué cosa este del amigo elegido, no? Qué pesado el tombo. Ya no. En realidad nosotros nos pasábamos de largo el policía porque las probabilidades de que en realidad te fuera a robar eran enormes. Hoy también hay eso, pero hay menos. Y en la medida en que el que está de este lado empieza a entender que la institucionalidad se construye de los dos, que el esfuerzo que hace el gobierno bien, mal, regular, lo tenemos nosotros que apoyar, empezando a respetar las reglas mínimas, básicas que nos permiten vivir en sociedad, entonces la cosa empieza a cambiar. Yo creo que hay muchísimo de esta suerte de supervivencia que nos permite seguir adelante como país porque permitió que mucha gente saliera adelante como pudo. El emprendedurismo tiene que ver con eso, pero el emprendedurismo también tiene que ver con hacer las cosas como hemos podido. A las nuevas generaciones les toca empezar a construir un país en el que se piensa menos en uno mismo y se piensa más en colectividad. ¿Cuántos de ustedes participan en elecciones para centros federados y tercios estudiantiles en sus universidades? ¿Cuántos están dispuestos a asumir la labor de representación del estudiante frente a la universidad? Y no estar pensando en, ay, a mí qué me importa, total, vas, te sientas, qué aburrido, yo mejor me estudio, no me entero. ¿Cuántos de ustedes han hecho un colectivo para presentar alguna demanda frente a sus profesores, a sus autoridades universitarias? ¿Cuántos de ustedes se han acercado alguna vez a preguntar si hay movimientos políticos en su universidad, de los saludables, porque la política se ha hecho en la universidad durante años? Nosotros no. Estaban los pobres representantes del PPC, el APRA, Acción Popular por una puerta y nosotros salíamos corriendo por la otra. Los partidos políticos eran lo que había llevado al Perú a la desgracia. Hoy sabemos que no hicieron bien las cosas, pero que sin ellos nos va a ir peor. Yo creo que hay que pensar que no nos podemos sentar a esperar que las instituciones funcionen para formar parte de ellas. Tenemos, creo, que empezar a respetarlas y a intentar formar parte de ellas para obligarlas a hacer funcionar. Y en eso ustedes tienen mucha más responsabilidad que nosotros. Por fin, creo, a veces yo digo, con este tema, por ejemplo, de los recibos que había, ¿no? Los profesionales independientes tenían que aportar 13% de su sueldo, y dije, por fin me sirve de algo ser vieja. Yo no tengo que aportar porque ya paso la edad, pero siento que pertenezco a la generación que hizo lo que pudo. Ahora les toca a ustedes hacer lo que deben. Esa sería para mí la diferencia y para mí uno de los pilares más importantes para que este asunto funcione. Gracias, Patricia. Yo creo que has hecho un buen resumen del lema de este CADE, que dice, seamos rebeldes, respetemos las reglas. A continuación, Gonzalo Portocarrero, nos ha hablado mucho de la universidad. Aquí tenemos justamente un profesor universitario, una persona que está en contacto permanente con los jóvenes. Gonzalo, ¿cuál es tu mensaje a los jóvenes sobre la institucionalidad? Bueno, en realidad estoy bastante de acuerdo con lo que ha sido presentado por Alfredo Bular y por Patricia, ¿no? Sin embargo, creo que mi entrada para ser efectiva y complementaria tendría que ir por otro lado, ¿no? Me gustaría empezar con una cita del fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Sigmund Freud, en algún momento de su obra, dice que ahí donde hay una prohibición hay un deseo, ¿no? Por ejemplo, tiene sentido en un parque poner un cartel que diga prohibido cortar flores, porque la gente desea llevarse las flores a su casa. No tiene sentido, sin embargo, poner un cartel que diga prohibido comer tierra, porque es evidente que no está en el deseo de la gente
el comer la tierra. Entonces, la norma es básicamente una prohibición, ¿no? Que implica ceder una expectativa de goce, ceder una expectativa de beneficio en función de ser viable la convivencia social, porque si todo el mundo cortara las flores, pues no tendríamos parques, ¿no es cierto? Y se plantea entonces el problema de por qué tendríamos que obedecer esas normas que regulan la interacción social, ¿no? Que hacen posible esta convivencia. Y esas razones tienen que ver con el tema de la autoridad, ¿no? Porque hay una autoridad que respetamos, que nos dice que esas son las normas que tenemos que acatar, y también porque existe un sistema de sanciones, ¿no? Existe una expectativa de ser castigado si es que transgredimos estas normas, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad muy tradicional donde de repente las normas no son justas, no son iguales para todos, se puede entender la rebelión, ¿no? El desacatamiento de las normas, ¿no? En una sociedad moderna, democrática, donde se supone que la ley es igual para todos, estas normas en el fondo se fundamentan en la conciencia de las personas, ¿no? En la idea de que las personas comienzan a comprender de que estas normas son necesarias y aunque sean, digamos, pues antipáticas, aunque vengan a recortar nuestra libertad, sin ellas no podemos convivir y por lo tanto tenemos que aceptarlas. El problema de una sociedad como la nuestra es que la enunciación de la norma, la autoridad que produce las normas, el poder legislativo y el poder ejecutivo, carecen, digamos, de una autoridad moral, ¿no? No son ejemplares. Los que producen las normas son los primeros en infringirlas. Por ejemplo, el Congreso, cuando pues sanciona que hay que pagar tales y cuales tributos, y los propios congresistas eximen de pagar esos tributos que dan para los demás a través de una serie de triquiñuelas legales, ¿no? O los policías que están encargados de vigilar el tránsito y ellos son los primeros en pasarse la luz roja. Entonces, esta autoridad que hay en nuestro país no despierta un sentimiento de obligación, no es un modelo, carece de esta, digamos, ejemplaridad que la podría convertir en inspiradora para los ciudadanos, ¿no? Además, hay que mencionar que la idea de ser sancionado es también muy relativa, ¿no? Porque siempre en nuestro país existe la expectativa de impunidad. Es posible arreglar a través de un acuerdo privado, a través del pago de una coima o de un soborno, tal o cual falta, ¿no? Sea a nivel de la policía o sea a nivel del Poder Judicial. Entonces, lo que tenemos en nuestro país pues, es que tanto la autoridad que produce la norma como la que sanciona su incumplimiento no tienen suficiente peso, no tienen, digamos, no despiertan respeto, ¿no? Y esto hace que en la práctica funcione en nuestro país una suerte de licencia para transgredir, una suerte de pacto de complicidad, donde todo el mundo se hace de la vista gorda y lo que tenemos entonces es el surgimiento de la figura del vivo, ¿no? La figura del pendejo, de la persona que sabe ponerse de perfil frente a la ley, porque no es que se enfrente a una ley que de repente puede ser injusta, sino que se pone de costado, ¿no? Que le pase al lado sin que tenga necesariamente que obedecerla, ¿no? Entonces, esta licencia social para transgredir, esta valoración alta que recibe el vivo como ingenioso, ¿no? Como persona que la sabe hacer, y esta falta de regularidad del Poder Judicial, ¿no? Todo esto pues lleva a que la normatividad, la institucionalidad, ¿no? Que debería regular la convivencia entre las personas, en realidad sea solamente uno de los varios factores que vienen a condicionar un orden social que es muy precario, que es impredecible, que está lleno de transgresiones y que invita permanentemente a la violencia, ¿no? Entonces, frente a esta situación, pues, ¿qué se puede hacer? Que es un poco lo que nos convoca de inmediato, ¿no? Rescatar el principio de autoridad, moralizar a la autoridad, eso suena muy bien, ¿no? Pero en realidad
Desgraciadamente sabemos que nuestra clase política es muy corrupta, ¿no? Todos los principales líderes políticos, y no es un secreto para nadie, están metidos en actos de corrupción, ¿no? Y en un país donde hubiera más institucionalidad, todos deberían estar en la cárcel. Pero no están en la cárcel, sino están en las pantallas de televisión, están tratando de influir sobre la opinión pública, están buscando estar en el poder o regresar al poder, ¿no? Entonces, esa es una situación un poco paradójica y, por qué no decirlo, triste, pero es la situación real, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos esperar un cambio que venga de la propia clase política, ¿no? Bueno, pues ojalá que se dé, pero creo que por ahí no van a venir las cosas, ¿no? Luego está el tema del Poder Judicial, que maneja la capacidad de sanción de la sociedad, ¿no? Como dijo Alfredo, pues el Poder Judicial tiene muy bajo prestigio y con razón, ¿no? Porque sus sentencias son impredecibles, ¿no? El nivel de calificación de los jueces a veces es muy bajo y hay demasiada coima, demasiada informalidad, ¿no? Entonces, a pesar de que hay que tratar de reforzar el Poder Judicial de diversas maneras, ¿no? Tampoco pondría mis esperanzas más grandes en esa reforma, ¿no? Que de todas maneras hay que hacerse. Lo que deja, a mi modo de ver, un tercer camino, ¿no? Que es el cambio de la propia ciudadanía, ¿no? El cambio de mentalidad en los ciudadanos, ¿no? Que tiene que tener como consigna, no porque lo haga el otro, yo lo voy a hacer, que es la consigna un poco borreguil por la que todos vamos por el camino de la pendejada, de la transgresión y la viveza que nos lleva a la corrupción, que nos lleva a que todo emprendimiento social en nuestro país sea sumamente conflictivo y problemático, ¿no? Que nos lleva a una sociedad profundamente desorganizada, ¿no? Porque esta idea de que la transgresión, el ponerse de perfil frente a la ley, me beneficia, es una idea que puede tener cierta veracidad a nivel del individuo, pero a nivel de la colectividad es todo lo contrario, ¿no? Es lo que podría llamarse la falacia de la composición, ¿no? Lo que puede ser eventualmente válido para uno es justamente todo lo contrario si se mira desde el punto de vista colectivo, ¿no? Porque creo que la principal causa del subdesarrollo de nuestro país es justamente la inoperancia de la normatividad, ¿no? El hecho de que no hay instituciones y existe una situación pues más o menos generalizada de anomia. Entonces, yo soy más bien optimista respecto al cambio de los propios ciudadanos, ¿no? Que los ciudadanos tomemos conciencia que mientras que predomine esta mentalidad de la viveza, el Perú va a estar atascado, ¿no? Va a estar en un desarrollo que va a ser por vaivenes, que no va a ser sostenible, ¿no? Que va siempre a tener pendiente el tema de la vigencia de la ley, ¿no? Entonces, creo mucho en el convencimiento interior, en la maduración cívica de la ciudadanía, ¿no? Aún en contra o en prescindencia de sus líderes políticos, ¿no? Creo que la clase política deshonra a la ciudadanía en el Perú, ¿no? Porque está mayormente compuesta de gente sinvergüenza, ¿no? Y había que pensar todas las modificaciones legales para tener una mejor clase política, ¿no? Pero el hecho es que la que tenemos ahora es una deshonra para el país, ¿no? Entonces, esta idea de un cambio en la mentalidad ciudadana puede tener varios ejemplos, ¿no? De un momento a otro se hizo de necesidad, no tanto por una ley, sino por un convencimiento al que se llegó de que había que usar el cinturón de seguridad, ¿no? Y vemos que ahora ya se ha vuelto una costumbre, ¿no? Igual está ocurriendo con la luz roja, ¿no? Yo creo que ahora hay más respeto a la luz roja de lo que había hace 5 o 10 años, ¿no? Y eso porque hay este convencimiento, ¿no? De que mejor estamos bajo el amparo de la ley que en el campo caótico de la transgresión sistemática, ¿no? Entonces, en el momento en que se haga convicción profunda de los ciudadanos de que no porque él lo hace, lo yo voy a hacer,
es que el Perú podrá romper este pacto de complicidad, lo que González Prada llamaba también el pacto infame de hablar a media voz, ¿no?, que nos lleva entonces al culto de la viveza y a la prescindencia de las normas y por tanto de la posibilidad de entendimientos y de emprendimientos colectivos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas, aquí un ping-pong muy cortito. Patricia ha hablado de una cosa muy interesante, que es, en los últimos probablemente 30 años en el Perú se perdió la institucionalidad, dice Patricia. Aquí se destruyeron las instituciones. Y vivimos en una época caótica en que las instituciones simplemente no estaban y la gente seguía avanzando, seguía caminando. Y tuviste el ejemplo de la familia que vino de la sierra huyendo del terrorismo, se instaló, etcétera, y ahora ¿quién lo saca, ¿no? Por otro lado, Gonzalo habla de la tendencia a la transgresión de las normas. Y Alfredo dice la institucionalidad es un conjunto de normas. En el Perú, a todos nos gusta pues la pichanguita, y todos jugamos la pichanguita. Y no me digan que yo no puedo jugar una pichanguita porque eso es fútbol y que tiene que jugarse con 11 jugadores, 90 minutos y un árbitro que me cuestione. En la pichanga no hay árbitro, los árbitros somos nosotros mismos. Y un poco creo que esto grafica la institucionalidad de nuestra sociedad. Todos nos gusta jugar la pichanguita y conocemos las reglas, pero no necesitamos que venga un árbitro a decirnos que esto fue un foul o que es algo que terminó el partido, fue gol o no fue gol. Entonces, yo creo que estos extremos, ¿no? El extremo de las reglas rígidas y esta sociedad medio chicha que quiere ser una sociedad de primer mundo, pero que creo que le toca construir sus propias reglas. O sea, creo que nos falta la construcción de nuestras reglas. Regresamos a la situación de la bicameralidad tal como era. Hoy día el Perú, la estructura del Estado peruano es diferente. El señor Toledo se le ocurrió una ley de descentralización y el Perú es un país centralista, un Estado central descentralizado, donde las reglas que se juegan en cada uno de los municipios y el gobierno regional es realmente un pan con mango. Entonces, creo que por ese lado también, no solamente son las instituciones tradicionales como el Poder Judicial, sino las nuevos estamentos que se han creado en los últimos años. Hoy día tenemos gobierno central, gobiernos regionales, no se sabe quién manda qué. ¿Cuáles son las reglas para el establecimiento de los derechos de agua, como preguntaron hace un momento uno de los cadeístas? ¿O cuáles son las reglas como se juega la minería? La pequeña minería es de los gobiernos regionales, la gran minería del gobierno central, etcétera. Estamos en capacidad y entendemos que para generar institucionalidad tenemos que hacer un enorme esfuerzo de generar nuestras propias reglas sobre la base de lo que teníamos y de lo que tenemos hoy, que tenemos mucho camino por recorrer. O sea, Alfredo, en 2 minutos o 3, dime, ¿cuál es la tarea? Yo creo que se han tocado temas muy importantes vinculados a cómo cambiar. Hemos cambiado muchas cosas, o sea, yo creo que hemos mejorado mucho en los últimos años, pero nos falta muchísimo y difícilmente podríamos decir que estamos a mitad de camino. Es más, estos son caminos que nunca se acaban, porque la reforma institucional o el cambio institucional es algo continuo, no acaba nunca, porque cuando creemos que hemos llegado a un punto, pues hay que seguir cambiando porque la sociedad exige y tiene nuevos retos. Yo creo que los puntos que se han tocado son importantes en relación sociedad civil, autoridades, ¿no? Claro, cuando nos hablan de instituciones, uno tiende a identificar a instituciones con las organizaciones a cargo de la institucionalidad. Pero eso no es así, esas son organizaciones, eso es parte del problema. La institución son las reglas, los límites que pueden existir a la conducta de las personas. Estos límites pueden ser ejecutados por el Estado o pueden nacer de la propia cultura, de las convicciones que tenemos. Yo siempre pongo este ejemplo porque es muy gráfico respecto a la importancia de este tercer paquete que yo mencionaba de las reglas informales, que tienen que ver con la cultura, con el hecho que yo estire la mano para saludar a alguien es algo que no dice la ley, es algo que yo cumplo y es más, tiene una sanción social si no la cumplo, con lo cual la mayoría de gente va y saluda.
Bueno, eso se aplica en realidad en todos los campos de la vida, porque si nosotros estuviéramos pensando que las reglas de juego se van a cumplir porque el Estado las va a ejecutar, sería imposible. Es imposible. Las reglas tienen que cumplirse en el día a día todo el tiempo. Yo pongo este ejemplo siempre porque es muy gráfico. Yo cuando estaba estudiando en Estados Unidos me había comprado mi carrito y estaba manejando un día y pasó algo extraño en Estados Unidos, estaba malogrado un semáforo. Entonces, evidentemente, el tráfico avanzaba más lento y yo hice lo que hace cualquier peruano promedio cuando se malogra un semáforo. Es decir, pegar el parachoque lo más posible al carro que está al frente y en el momento que él entra a la intersección yo me meto, porque si no lo hago, se mete el bus del costado y yo no paso. Todos hacemos eso cuando manejamos, ¿no es cierto? Y de repente me di cuenta que los americanos, que son bastante moderados, de repente comenzaron a gritarme, a insultarme, y yo no entendía qué estaba pasando. Cuando llegué a la casa de un amigo argentino, que es donde iba, le digo, oye, no entiendo qué ha pasado, ¿he cruzado? Y me dice, no, es que eso no se hace. ¿Qué es lo que no se hace? No. En Estados Unidos, cuando un semáforo se malogra, pasa uno de un lado, pasa uno del otro, pasa uno de un lado, pasa uno del otro. Entonces yo le digo, oye, pero yo acabo de dar mi examen de brevete acá y no había esa regla en el Código de Tránsito. No, esto no está en el Código de Tránsito. Eso todo el mundo sabe que es así. Y es una regla extraordinaria. Resuelve el problema del semáforo malogrado de una manera extraordinaria porque hace que todos pasemos. Es sentido común aplicado que ha nacido del propio uso e interacción social. No hay una ley que lo diga, pero la regla resuelve un problema de caos de una manera ordenada, porque está interiorizada como una regla. También tenemos que interiorizar las reglas que están en la ley y cumplirlas de la misma manera como los americanos cumplen esta regla, es decir, la ley también tiene que cumplirse de esta manera, porque la cultura, estos límites sociales son fundamentales. Y en el Perú ha cambiado, pero falta cambiar muchísimo. Si ustedes agarran encuestas de hace 20 o 25 años, donde se preguntaba cuál es la razón del éxito a los peruanos, lo que salía primero en las encuestas era la vara. Eso salía primero. Lo segundo, la corrupción. Lo tercero, la herencia. Cuarto, el trabajo. Hoy día en esas mismas encuestas, el trabajo sale primero. O sea, la gente ha interiorizado como un valor que trabajar es la verdadera razón del éxito. Y eso no es que se ha dado una ley en el Congreso que ha dicho cambien los valores de las personas. Eso ha sido una combinación de que los peruanos hemos sido conscientes que tenemos que cambiar y el cambio de algunas pocas reglas de juego. Por ejemplo, reglas que premian mayor competencia o capacidad para competir en ciertas actitudes que llevan a la conclusión de que aquí hay que competir y aquí hay que esforzarse para obtener mejores resultados. Y eso ha conducido a un cambio cultural. North usa un concepto que es muy importante entender, que él lo llama adicción al riel, es una mala traducción, pero el término en inglés es path dependence, dependencia de la vía, ¿no? Y el gran problema del cambio institucional es que es como una vía de tren que va para un lado y es difícil salir de la vía, porque la gente ya está acostumbrada a actuar, hay una inercia. Y eso aconseja dos cosas. No es posible un cambio institucional solo pensando que la gente va a cambiar. Hay que cambiar algunas reglas para que la gente entienda que tiene que cambiar. Pero por otro lado también hay que aprovechar aquellos valores que ya tenemos, que en el Perú hay muchos, pero que no los hemos sabido aprovechar, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, una institución, porque es una institución, es la criollada. Es una regla de juego. Es una regla de juego que gracias a Dios creo que está cambiando. La gente cada vez ve peor al criollo. Adolfo Chuyman no se hizo famoso en Al fondo hay sitios, sino se hizo famoso en un personaje que se llamaba El Papá, que decía, ¿quién soy yo? En Risas y Salsa, creo. ¿Quién soy yo? Papá. ¿Y qué cosa era? Era un gran vivo. Era un gran vivo. Y todos nos matábamos de risa de sus vivezas, ¿no? Hoy día yo estoy seguro que ese personaje no tendría tanto éxito en el Perú. Yo creo que la gente lo vería con más sospecha. Diría, no, este no está haciendo algo correcto, ¿no? No es tan gracioso lo que hace. Ahí hay un cambio institucional. La criollada está dejando de ser un valor y eso creo que tiene que ver con un cambio de los peruanos, pero creo que tiene que ver también con que hay que cambiar otras reglas. Y yo creo que básicamente si no hacemos esos cambios, si no empujamos esta lógica y nos fijamos también en las reglas informales, estamos trabajando en vacío, por las puras. En lo que nos interesa no es que tener un poder judicial lindo y precioso con jueces, lo que nos interesa es que la gente se comporte de manera diferente. Y es la conducta de la gente el verdadero indicador de la calidad de las instituciones. No es cuántas sentencias o qué tan buenas son las sentencias de los jueces.
sino qué es lo que las personas hacen para respetar los derechos ajenos, para respetar la vida ajena, para respetar la integridad, la propiedad, para respetar las reglas de tránsito. Ese es el verdadero indicador institucional. Patricia, tenemos que construir reglas. Y somos justamente, dejamos que las reglas las hagan los políticos elegidos o somos partícipes de también nosotros, la sociedad, los jóvenes que están acá, participar en que las reglas que se hagan sean esas reglas que velan por el bien común más que por intereses partidarios o individuales. ¿Cómo debemos hacer, qué debemos hacer para ser partícipes de la creación de estas reglas que generan la institucionalidad? Esa es una magnífica pregunta que no sé si tengo la respuesta, pero sí tengo una suerte como de intuición de qué está pasando. Yo creo que estamos en un momento bien extraño de transición, transición en muchos sentidos. Hoy día la generación que tiene los puestos de poder, tanto en sistemas económicos, políticos, sociales, es predigital. Es una generación que nació, sí, nosotros cuando nacimos no había computadora, chicos. Les juro que la vida se podía hacer una vida sin celular y sin computadora. A algunos nos llegó en la universidad, a otros les llegó incluso más tarde, claro. Ustedes son una generación que no conciben su vida sin la interconexión, y la interconexión puede beneficiar el individualismo, mirar tu teléfono y no mirar a nadie más, pero en ese aparente no mirar a nadie más estás mirando a un montón de gente electrónicamente, entonces tu forma de relacionarte es totalmente distinta. ¿A qué viene el cuento? Decían hace un momento que nos encanta jugar pichanga. Sí, hace años que jugamos pichanga, pero hasta ahora no llegamos al mundial, pues. ¿No? Entonces, en el momento en que empezamos a darnos cuenta que si seguimos jugando pichanga vamos a seguir sin ir al mundial, entonces nos va a provocar jugar institucionalmente. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Vamos a jugar institucionalmente y nos encontramos con Burga. Ese es el problema, ¿no es cierto? Tu interés no se ve reflejado en la institución o las reglas institucionales que rigen en este momento el sistema de juego. La metáfora sirve básicamente para miles de aspectos de la vida que queremos mencionar. ¿Cómo hacemos entonces para que estas reglas institucionales de las que habla Alfredo, que tienen que ver además con la voluntad de uno de darse cuenta que nos conviene, las ponemos en juego? Yo creo que la generación que tiene a su cargo el poder de cambiarlas tiene que escuchar a la generación que tiene a su cargo el poder de exigirlas. En esa combinación creo que está la construcción de una nueva institucionalidad más real. ¿Por qué los partidos políticos no logran captar la atención de los jóvenes? Porque el único político que parece saber usar Twitter es Obama. O sea, en el Perú, salvo 2 o 3 que tienen su cuenta y que se atreven a meterse, aunque sea para que los insulten, no tienen ganas de entablar una conversación directa o un trato directo con los jóvenes. ¿Qué pasa si en el momento en que van a votar por elegir pésimamente a representantes tan importantes como el defensor del pueblo, los defensores del Tribunal Constitucional, se hubieran puesto a mirar lo que estaba pasando en las redes sociales? Toda la juventud está mirando esto por televisión diciendo no puede ser lo que van a hacer. Nosotros no estamos representados por estos políticos, nosotros no queremos que se hagan así las cosas. Y claro, aparentemente yo tengo el poder y me puedo zurrar en esa exigencia de respeto de las reglas, que era lo que estaban haciendo los ciudadanos desde su casa. Aparentemente me puedo zurrar, no puedo pues, porque elijo mal, al día siguiente la gente sale a pitear, me doy cuenta que voy a bajar las encuestas, ay, qué vergüenza, ya la embarramos, vamos a cambiar, a dar cuenta que no hicimos nada, ¿no? Y dan marcha atrás, con lo cual recursos de todos los peruanos tirados al agua, porque fueron horas hombre, un desgaste espantoso de energía, una desinstitucionalización más de la política en la que ya nadie cree. ¿Por qué? Porque las cosas ya no están como antes, las instituciones creo ya no pueden funcionar como si al frente no estuviera un grupo de gente que está exigiendo que las reglas sean coherentes, lo que decía Gonzalo, pon reglas ridículas y todo el mundo se las va a saltar, y que además el que las pone sea el primero en respetarlas. No, ya basta que el Congreso dicta leyes para que se, por ejemplo, norme el servicio de los funcionarios públicos, pero a ellos no los incluye. O sea, ya basta, ¿no? La gente exige
que las cosas se hagan de manera más coherente y tiene los mecanismos para pitear en un minuto miles de personas al mismo tiempo, sin ni siquiera salir de su casa. Este es un fenómeno que tiene que hacer cambiar las reglas de la institucionalidad, ¿no? Bien. Gonzalo, tú estás en contacto con la juventud, o sea, nosotros aquí no somos parte de esa juventud, pero estamos en contacto de una u otra manera. Yo creo que tú tienes una posición privilegiada, además conoces muy bien la sociedad. ¿Crees tú que esta nueva forma de comunicarse, porque la verdad es que tenemos un gap generacional abismal entre aquellos como yo que trabajaban con la regla de cálculo, me comunicaba por Telex y que parecía una cosa súper novedosa cuando yo entré a trabajar, era algo admirable que aquello que se escribía en Lima me llegara a la oficina en Londres prácticamente en el mismo momento. Hoy día eso es la de piedra. Entonces, la forma de socializar, la forma de comunicarse, el barrio ha dejado de ser el espacio en que los jóvenes se encuentran. En mi generación, el barrio era el núcleo social. Hoy día, el barrio está en una maquinita, ¿no es cierto? Entonces, no podemos negar que estos jóvenes tienen una forma diferente de socializar y de comunicarse. Ergo, como dice Patricia, seguramente tienen una forma diferente de hacer sus propias reglas de juego. Y si el mundo, digamos, se comunica de esa manera y esa es la manera de hacer las reglas de juego, la institucionalidad va a pasar por una comunicación totalmente diferente a esos estamentos oficiales y formales. O sea, hay un país formal y hay un país real. ¿Crees tú que el país real de los jóvenes que vienen creciendo, porque nosotros vamos disminuyendo, tiene mecanismos para formar esas reglas que puedan no ser transgredidas como son las reglas formales hoy día, lo que tú mencionabas? ¿Tú crees que se puede hacer reglas y no solamente hacer reglas, sino empoderarlas y hacer que se cumplan? Bueno, creo que la comunicación virtual de alguna manera favorece una mayor institucionalidad, ¿no? Porque en la comunicación real muchas veces se crean los embriones de lo que vendría a ser la gobernabilidad mafiosa, es decir, personas que se conocen, se frecuentan y por lo tanto se entienden en códigos que no tienen que ver con la normatividad oficial, sino con normas propias que se dan o funcionan a espaldas de la institucionalidad. Y uno de los grandes problemas de nuestro país es justamente la gobernabilidad mafiosa, que se da a todo nivel, sobre todo en el sector público, ¿no? En las municipalidades, en los gobiernos regionales, en las universidades, ¿no? Donde funciona esta suerte de pacto de complicidad, ¿no? Los profesores no exigen, los alumnos no estudian, las autoridades no norman, pero se produce un semblante de normalidad, de aparente normalidad, que es en realidad una profunda mediocridad. Quien debería estar interesado para elevar, por ejemplo, el nivel académico de las universidades, es en primer lugar los estudiantes, que son los más desfavorecidos, porque está bien que no estudien, ¿no? O que estudien poco, ¿no? Pero lo que tienen son acreditaciones de papel que no se sostienen en el plano más laboral, que no importan una calificación significativa. Entonces, creo que esta comunicación virtual que hace posible comunidades más amplias, ¿no? De personas que se conocen menos, es un tipo de comunicación que favorece reglas que sean para todos, ¿no? En vez de reglas que funcionen para favorecer solamente grupos o mafias. Yo creo que el Perú está viviendo un momento muy decisivo, ¿no? Hay una sensación de hartazgo respecto a la informalidad, ¿no? Respecto a esta tradición nuestra que es en realidad el gran obstáculo para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Que hace que este auge económico que hayamos tenido sea muy vulnerable, ¿no? Sea poco sostenible si es que continúa esta ausencia de normas, ¿no? Entonces, hay una coyuntura que es justamente exigir institucionalidad
exigir que las normas se cumplen, ¿no? Y esta coyuntura está muy bien reflejada, por supuesto, en el título y también en la temática que se está discutiendo en este CADE, ¿no? Porque si no logramos dotarnos de esta institucionalidad, vamos a continuar siendo pues lo que somos, ¿no? Una sociedad precaria, conflictiva, totalmente vulnerable a los shocks económicos que puedan venir del exterior, ¿no? Una sociedad donde además reina la desconfianza, ¿no? Me parece que este punto de la confianza y la desconfianza son decisivos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú el 88% de las personas ponen su DNI que no quiere donar órganos. Y yo sospecho, porque está bien en mi caso, ¿no? Yo puse hasta hace poco, recién la semana pasada, al cambiar mi DNI he puesto sí, con cierto temor, debo confesarlo, ¿no? Porque ¿cuál es la situación? Que la gente desconfía de que si uno llega, digamos, pues en un accidente, los médicos le den una empujadita para poder, digamos, pues banquetearse con los órganos que uno tiene, ¿no? Claro que en mi caso ya no sería un banquete porque ya están un poco desgastados, ¿no? Por mi edad, pero hay una desconfianza, ¿no? Hay una desconfianza de que si uno juega con la ley, el otro te va a responder, digamos, pues con una patada, ¿no? Y por lo tanto hay que ser desconfiados, hay que agredir inclusive de una manera, como el ejemplo que dio Alfredo, tan significativo, ¿no? De que tú no le cedes al otro, ¿no? Porque nadie te va a ceder a ti. Entonces, esta situación de desconfianza pues hace que se genere una cultura de la, digamos, de la cerrazón, de la intolerancia, de la mafia, de arreglarse con gente como uno, ¿no? Entonces, la coyuntura que vive el país es pues muy importante, ¿no? Porque si no superamos esta crisis general de las instituciones, vamos a caer de vuelta en lo mismo, ¿no? Es decir, en el subdesarrollo sin perspectiva de crecimiento y la guerra civil latente, ¿no? En la que vivimos permanentemente en nuestro país, ¿no? Donde hay una potencial de violencia muy grande, ¿no? Y esto pasa también, por supuesto, por la familia, ¿no? Porque el primer modelo de autoridad es, desde luego, los padres, ¿no? La madre y el padre, ¿no? Y si la familia no está bien avenida, si es que la familia, la arbitrariedad es la norma, ya tenemos no un ciudadano que va a guiarse por las normas, sino tenemos pues una persona que va a transgredir sistemáticamente, ¿no? Que no ha interiorizado la ley como principio de su comportamiento, ¿no? Por eso creo que el llamado que han hecho Patricia y Alfredo me parece muy oportuno, ¿no? Que esta es una oportunidad histórica para el Perú, ¿no? Creo que ha habido aprendizajes colectivos, ¿no? Ha habido una maduración de la conciencia cívica, ¿no? Que nos pone en un buen camino para convertir a la ley en algo realmente vigente, ¿no? Si es que no logramos dar ese paso, pues toda nuestra perspectiva futura está desde luego muy comprometida, ¿no? Y en el fondo a todos nos conviene, ¿no? Salvo quizá a unos cuantos vivos, ¿no? Que son una minoría muy pequeña, ¿no? Que sí están interesados en que la ley no logre el prestigio y la capacidad de regular la acción colectiva que debería tener. Muchas gracias. Ahora pasaríamos a las preguntas del público. No sé, allí están los señores que tienen los micros. De aquí no se ve mucho, pero las personas que tienen los micros van a ir a cada uno de los sectores, una pregunta por sector. Como dice Alfredo, vamos a hacer ordenadamente, ¿no? Comenzamos de izquierda a derecha, creo. A ver. Porque si no van a poner el parachoque contra parachoque y no van a haber preguntas de todos los sectores. Buenas tardes, soy Carla, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental de la provincia de Huancayo. Recientemente, hace algunos días, el Estado peruano ha sido demandado por un grupo de jueces y solicitan el cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que ordena que se le paguen los salarios correspondientes. Me parece emblemático este ejemplo porque me va a permitir formular la pregunta al doctor Alfredo Bullar respecto a
¿cuáles son las medidas urgentes que debemos de tomar para combatir la falta de institucionalidad de una institución emblemática, como lo es el Poder Judicial? A mi entender, el principal problema no debe centrarse en la crítica a los fallos impredecibles, los mismos que generan incertidumbre en las relaciones económicas. Creo que uno de los principales problemas con mayor relevancia y énfasis debe ser tratado desde el entendimiento de las instituciones internas al interior de este ente. Yo tengo mis serias dudas de si la ley del servir va a ser un indicador óptimo para mejorar estos problemas. Quería saber su apreciación al respecto. Bueno, el problema de resolver las falencias serias que tiene el Poder Judicial es como el cubo mágico, ¿no? Hay que darle muchas vueltas y la verdad es muy complicado encontrar cuál es la combinación adecuada de medidas. Pero yo creo que hay algunas cosas que uno puede entender cuando entiende el problema de partida. Un juez, como todo funcionario público, es una persona a la que se le entrega la capacidad de decidir sobre los demás, es decir, sobre algo que no es suyo. En cualquier tipo de caso, en un caso de familia tiene que decidir sobre los hijos de dos personas que no son ni siquiera sus parientes. En el caso de un litigio sobre un desalojo tiene que decidir sobre el uso y la propiedad de un bien que no es de él. En el caso de la cobranza de una deuda tiene que hacer lo mismo. En el caso de un delito cometido por alguien de violación tiene que tomar la decisión respecto a la libertad de otra persona. Y eso tiene que ver con las instituciones justamente porque en principio la regla es que si yo no tengo límites institucionales, no voy a tomar buenas decisiones sobre los demás. Claro, si yo tuviera que decir sobre mis propios hijos, posiblemente, si soy un buen padre, tomaré una buena decisión. Si yo tengo que decir sobre mi propiedad, tomaré una buena decisión. Pero si tengo que decir sobre la propiedad ajena, si alguien me da plata, pues me conviene decidir a quien me dio plata. Si una de las partes es mi amiga, o el abogado que la defiende es mi amiga, o me ha ofrecido un favor, entonces me conviene hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay reglas internas, como bien decían, en realidad la falta de predictibilidad de los jueces es una consecuencia, no es el problema, es una consecuencia de que, claro, si me pagan, decido para este lado, el día siguiente decido para el otro, si le quiero hacer un favor a alguien, y además, ¿para qué voy a estudiar? Si estudio, los ascensos de los jueces no dependen de qué tan buen juez soy, sino dependen de quién conoce más a alguien en el Consejo de la Magistratura. Entonces, el problema tiene que ver con cambiar la lógica interna, el prestigio del juez. Hoy día es un estudiante destacado de una universidad, acá me imagino que habrán varios estudiantes de Derecho, no ve como su primera opción ser un juez. No le parece que es lo más atractivo, no va a ganar, pero bueno, en ninguna parte del mundo los jueces son los que más ganan, pero bueno, va a ganar bastante menos de lo que gana. No va a tener una situación de prestigio social, ser juez o decir que eres juez, al contrario, va a generar la reacción de, ¿viste? ¿De dónde viene? Si tú te vas a Estados Unidos o a Alemania, ¿de dónde provienen los jueces? Son del tercio superior de las mejores universidades. ¿Por qué? Porque las reglas de juego hacen atractivo ser juez, sobre todo, no tanto por lo que te pagan, porque te pagan menos, usualmente ganan como 30% menos que un abogado destacado en la mayoría de los países del mundo, sino porque está prestigiado. ¿Y por qué está prestigiado? Porque hay un conjunto de reglas que hacen presumir que eres un tipo honesto, un conjunto de reglas que hacen que te dan la estructura para poder tomar decisiones y te prestigias y tomas las cosas de manera distinta. En el Perú eso no ocurre. Y mientras eso no ocurre, las personas equivocadas querrán ser jueces, como ocurre también en el Perú que las personas equivocadas quieren ser congresistas o las personas equivocadas quieren ser policías. Y ese es el gran problema, porque la estructura de reglas no hace atractivo jugar dentro de esas reglas para un grupo de personas que son las que quisiéramos que jugaran ese juego y terminan jugando otros. Es decir, la selección la armas no con los mejores jugadores, sino con los que les gusta hacer trampa. Muy bien. Una pregunta para el centro. Bueno, buenas tardes, señor jaísta de todo el país. Señor Ricardo, señor Alfredo, señora Patricia y señor Gonzalo. Mi pregunta es corta, ¿no? De todas las conferencias en las que hemos asistido, en las que hemos escuchado, nos conducen a una sola conclusión, de que se tiene que cambiar básicamente la mente de las personas, la cultura de la sociedad peruana. Y la pregunta más razonable y que conlleva todo esto es, ¿qué hacer
para no cambiar solamente a 650 personas que están aquí, 650 líderes, sino cambiar a toda la sociedad en su conjunto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para cambiar esas reglas, para cambiar esa regla necesaria para no tener una sociedad tan... para no jugar pichangas, para jugar y llegar al Mundial? Esa sería la pregunta. Muchas gracias. ¿Quién? ¿Tú, Patricia? Bien, buena pregunta. ¿Qué hacer? No sé. Yo siempre pienso que la mejor manera de no hacer nada es ponerte una meta inalcanzable. Y cambiar toda la sociedad es algo que no puede hacer, miren, ni el presidente de la República. Creo que sobre todo no el presidente de la República, pero en fin. Yo creo que si es que asumimos nuestro compromiso desde nuestro lugar, para mí ese es un discurso que yo mantengo y que creo que les puede servir a ustedes para el futuro y que yo he mantenido y me ha servido. Yo no sé qué cosa hace el del costado, yo no sé qué cosa hace el del frente, yo no sé qué cosa hace mi vecino, yo sé lo que hago yo. Y en el sentido en que yo haga algo distinto, créanme, y haga lo correcto además, les va a ir mejor en la vida. La verdad que el respetar las reglas, el apostar por la institucionalidad, e incluso en un país donde la criollada ha sido una marca registrada, da réditos positivos. Yo, de verdad que en los campos donde conozco a profesionales rectos son a los que mejores le va. Entonces, preocúpense de ustedes mismos, preocúpense de su familia y preocúpense de su entorno inmediato. Fomenten ahí una vida que vaya de acuerdo con el país que ustedes quisieran tener. Lo que no puede pasar es exigirle a los demás que construyan un país que yo quiero tener si yo mismo no actúo para formarlo. Entonces, no, chicos, no piensen en toda la sociedad. En eso piensan los candidatos presidenciales, encima después no hacen nada. No, piensen en ustedes. Piensen en ustedes, en su familia, en lo que tienen alrededor y en una cosa que es para mí fundamental. Usen su capacidad de sanción social. No solo yo hago lo correcto, mira mal, cómete el pleito. O sea, si se cruzan con Alfredo y no les da el pase en la Cruz Roja, insúltenlo, pues, ¿no? O sea, usen su derecho a la sanción social, piteen, porque así, poco a poco, de verdad que así, de a pocos, y con esfuerzos personales que finalmente se constituyen en colectividades, por más naif que suene, es la única manera como yo entiendo que se cambian las cosas. Gracias, Patricia. Yo quisiera hacer una sugerencia. Sí. Derogar una regla. A ver. La regla del hay que. ¿Qué tal? ¿Qué debemos hacer? Hay que. Siempre decimos hay que hacer tal cosa. Hay que hacerte el otro. Los peruanos tenemos esa enorme tendencia del hay que. Yo creo que si nosotros convencemos a 650 jóvenes universitarios de la necesidad de involucrarse en la construcción de institucionalidad, hemos hecho mucho. Si nosotros convencemos a estos jóvenes que hay que hacer cosas, no hemos hecho nada. La siguiente pregunta, por favor. Bueno. Carolina Velasco de Upao, Trujillo. Mi pregunta va dirigida hacia el doctor Alfredo Bular. Es acerca de que todos sabemos de que la institucionalidad de los partidos políticos está en crisis. ¿Qué podemos hacer frente a ello si en sí la ley de partidos políticos deja que los movimientos o alianzas que aparecen para el momento del proceso electoral postulen y puedan llegar incluso hasta ser elegidos? Y existen demasiadas reglas formales, ¿no?, frente a ello. ¿Qué podemos hacer? Gracias. Esa es una excelente pregunta porque yo coincido con todo lo que se ha dicho de que el cambio tiene que venir de abajo. Yo creo que lo que tiene que cambiar es la sociedad. Pero creo que ese cambio va a ser muy difícil si, como bien decía Gonzalo, la clase política no merece a la sociedad civil que tiene. Pero tomen ustedes nota de algo bien importante. Esos políticos de los cuales todos denostamos y todos criticamos, nosotros los hemos elegido. Es decir, vienen de los votos de los ciudadanos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué una sociedad civil que quiere un cambio elige los políticos que elige? ¿Por qué tenemos siempre un Congreso del cual estamos todos descontentos, tenemos un Poder Ejecutivo del cual no compartimos lo que hace? Todas las historias electorales son siempre votar por el menos malo, ¿no?, o por el mal menor, y terminamos siempre en una situación de elección hacia abajo y no elección hacia arriba. Y yo creo que tiene que ver con las reglas de juego.
Efectivamente, la ley de partidos políticos permite cierta flexibilidad, aunque ahora último se ha puesto un poco más rígido las reglas desde ese punto de vista, pero creo que hay un problema con cómo se producen las elecciones y cómo se produce la accountability político posterior. Respecto de las elecciones, está demostrado que los individuos actuamos, especialmente cuando actuamos como electores, bajo un patrón que se conoce como ignorancia racional. ¿Qué cosa es ignorancia racional? Miren, cuando uno tiene poco tiempo y tiene que hacer muchas cosas, decide racionalmente ser ignorante en algunas de esas cosas. Decide no ser. Ustedes no saben todo, ustedes han escogido una carrera, derecho, medicina, porque han decidido no saber lo demás. No es posible que sepan de todo. Uno selecciona eso, lo mismo le pasa en su vida. Si tienes hijos, si tienes un trabajo, si tienes que estudiar, bueno, priorizas las cosas que tienes que hacer. Y uno usualmente lo prioriza en función a cuánto mi decisión puede influir en mi bienestar. Cuando uno vota, cuando uno emite un voto, la verdad, el peso de tu voto es casi nada en términos, es más, alguien dijo alguna vez, y no le falta razón, que el voto de uno solo vale cuando la elección se define con un voto. En todos los demás tu voto fue irrelevante. Entonces, claro, la gente siente que votar, es decir, votar bien, estudiar a los candidatos, es algo que cuesta mucho de trabajo y te rinde muy poco. Entonces la gente vota como le da la gana. Esa es la verdad de la historia. ¿Cuántos de ustedes revisaron los que están en Lima, como 300 y tantos CVs de los candidatos para voto preferencial? Nadie. ¿Cuántos de ustedes decidieron su voto en la Cámara de votación? Dijeron, este lo conozco y marcaron. ¿Por qué salen elegidos tantas voleibolistas, cantantes, vedettes? Gisela Valcárcel se presenta y sale elegida de todas maneras. ¿Por qué? Porque el costo de conocerla es bajo en relación a los demás políticos y a los buenos políticos. ¿Y por qué es? Porque las reglas políticas están mal. Si yo tengo que votar por un voto preferencial en una lista de 30 candidatos, no voy a saber por quién estoy votando. Si yo tuviera que votar solamente entre 3 o 4, es más fácil saber quiénes son. Y es más fácil fiscalizarlos después, decir, tú, que supuestamente me habías prometido a mí esto, entonces la próxima vez ya no voto por ti, está más claro. Y esto van a ver si esos cambios se hacen, distrito uninominal, desaparición del voto obligatorio. Yo creo que el voto obligatorio lo que hace es genera que más gente que no le interesa la política vote, en consecuencia va a votar peor. Hace que la política se conforme de estos agentes o estos jugadores que finalmente no son los mejores. Son elegidos a través de un proceso que es imperfecto. Entonces hay que hacer una reforma seria del sistema político, que es una reforma constitucional que cambie estas reglas de juego. Es una parte importante, no es lo único, es una parte importante para que justamente nuestros votos sean más interesados, más preocupados, más informados y en consecuencia este factor de ignorancia racional no sea tan determinante porque terminamos eligiendo un montón de gente ignorante. Porque o ignorante o no idónea o al contrario, sabe demasiado de lo que no queremos que sepa. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. El gran problema de hacer eso es que nadie reparte las palas con las que lo van a enterrar. Y quienes tienen que hacer ese cambio, paradójicamente, son los políticos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que organizarnos. La próxima vez, no voten porque les ofrece que va a bajar la inflación. Voten por el que diga que va a ir al Congreso a hacer una reforma política, a cambiar estas reglas de juego, a decir, yo prefiero tener un sistema que elija y que los electores sean realmente informados, funcionen mejor y me elijan a mí porque conocen quién soy. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va para todos los miembros de la mesa. Y bueno, tomando las ideas de Patricia y de Gonzalo, en el mundo virtual las redes sociales se convierten en un mecanismo de institucionalidad. Sin embargo, una vez que dejamos de tuitear, de mandar el post, salimos a la calle y seguimos haciendo lo mismo, cruzando la pista cuando no está en verde o botando la basura. Entonces, mi consulta es, ¿cómo logramos compatibilizar este mundo virtual en el que logramos una institucionalidad con el mundo real? Gracias. A ver, Patricia, tú que eres la cibernética, porque has estado limpiando mientras estaban hablando. Es que, a ver, yo creo que quien maneja un estándar en redes sociales y otro en mundo real, o sea, no sé, algo le falla. Pues, y yo creo que esos son la gente que se suele poner en anonimato, ¿no? Los famosos trolls que no han elegido ser invisibles porque justamente van a tener un comportamiento en redes sociales por el cual no quieren ser identificados.
Yo creo que lo que pasa es que muchas personas se comportan normalmente en redes y como trolls en la calle. No lo hagan, pues, ¿qué les puedo decir? Así no es la vida, ¿no? O sea, si es que algo tú criticas por Twitter, entonces trata. Yo no digo que siempre lo vamos a lograr, somos seres imperfectos, por supuesto que nos podemos equivocar, estar apurados, cruzar la pista por donde sea, hacer alguna torpeza, pero no puede ser que mantengamos eternamente un doble estándar porque eso nos vuelve seres esquizofrénicos, ¿no? Yo creo que todavía hay una suerte de jugar un poco las redes, hacer el ciudadano perfecto y no tomar conciencia de que eso tiene que regir tu vida. Si me preguntas, contesto exactamente lo mismo que contesté hace un momento. No se pregunten cómo se puede hacer para, háganlo nomás, háganlo. Sean educados, sean ciudadanos en las redes sociales, fastidíense también, sireen, hagan lo que quieran, pero sean también ciudadanos educados. A mí me pasó una experiencia muy curiosa. Yo escribí un artículo de esos que escribo que no les gustan a los hombres, sobre que el acoso sexual callejero se había trasladado al Twitter. O sea, había acoso sexual tuitero, ¿no? No se pueden imaginar las cosas que puede recibir una mujer, pero de película de terror. O sea, yo he llegado a asustarme realmente porque tú dices, además la gente se permite mucho más, ¿no? Porque es como estás tras una cuenta falsa. Y para explicar que yo no me lo estaba inventando, puse todos los tweets que había recibido sobre acoso sexual. Lo que generé fue una avalancha de gente que me acosó el doble ese día. Pero una avalancha de gente que sancionó también, ¿no? Entonces, yo no sé si esa persona hace eso en la calle. Y la verdad, me importa poco. Lo cierto es que esa persona, si no se da cuenta que lo que está haciendo está mal, bueno, pues habrá que ir donde sus padres, preguntar en qué colegio estudió, ¿no? Pero acá hay un tema de conciencia personal. No esperen que todo sea porque los meten a la cárcel o porque el Estado los exige, ¿no? Acá hay un tema de conciencia personal. Y si uno quiere ser mal individuo, pues que lo sea. Pues, ¿no? No considere enamorada, será, pues, lo bloquearán en Twitter. Ya, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué les puedo decir? Bueno, estamos llegando al término de la sesión. Yo creo que es una sesión muy enriquecedora. Creo que aquí se han dicho cosas sumamente importantes y preocupantes. Alfredo Bullard nos menciona, y la última parte de su intervención es que tenemos que hacer cambios, hay que hacer reformas y desafortunadamente hemos votado mal siempre, tenemos muy malos dirigentes y las reformas las tienen que hacer ellos. Sí, ellos deben ser los ejecutores de la reforma, pero por otro lado, Gonzalo y Patricia nos hablan de este poder que tienen los jóvenes de comunicarse masivamente, de influir masivamente. Yo creo que nos queda esa tarea por hacer. O sea, si bien es cierto, no vamos a esperar a que estos jóvenes sean los que lleguen a ocupar los puestos de presidente del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema o de presidente del Congreso, porque no vamos a esperar a eso. Yo creo que tenemos la posibilidad desde el lado de los jóvenes de influir de manera masiva en que las cosas se hagan bien, en que se saquen a la luz las falencias, las fallas, las corrupciones, o sea, todas esas cosas. Y ese es el rol de la juventud de hoy día. Yo creo que la obligación de crear institucionalidad la tenemos todos y no tenemos que dedicarle tanto tiempo ni tenemos que estar personalmente involucrados necesariamente. Sería muy bueno que los jóvenes estén personalmente involucrados, pero creo que hay un espacio de influencia que no había en mi generación y que hoy día los jóvenes sí lo tienen. Creo que la capacidad de influir de los jóvenes en las reformas que tenemos que hacer los viejos es enorme. Tómense esta tarea. Yo creo que el resultado de esta reunión es justamente eso, ver que los jóvenes pueden estar involucrados y la capacidad de influencia que tienen en las reformas de su propio futuro, porque no es el futuro mío, es el futuro de ustedes, está en sus manos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestros tres.